Buenas noches, mi nombre es Daniel Estrella Galván, estoy estudiando la licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud en la Universidad Abierta a Distancia de México. Hoy quiero hablar y quiero exponerles un tema muy relevante en la historia de nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Y quiero empezar de esta forma, citando una frase que dice: nadie hace bien lo que no sabe, por consiguiente nunca será república con gente ignorante, sea cual fuera el plan que se adopte. Esto de Francisco Villa. Esta fue una etapa que creó muchos cambios estructurales en la historia de nuestro país. Es importante ya que dieron origen a causas y consecuencias que le dieron la identidad nacional, además de ser un capítulo histórico del siglo XX. La Revolución Mexicana, suscitada de 1910 a 1920 aproximadamente, nos menciona que los grupos que tuvieron el poder sostuvieron y siguen sosteniendo la etapa nacida como la Revolución, una edad histórica en sí misma, transformando al país primero con la guerra de independencia, después con la reforma y al final pues con la revolución misma. Mientras el porfirismo es juzgado como una edad media que se niega en nuestra historia y que se nombra la más grande traición a su sentido y a su significado, a las traiciones, y nuestros héroes principales a nuestros liberadores del mediado del siglo XIX. Al comienzo de la Revolución Mexicana se ha considerado oficial el 20 de noviembre de 1910 y su término oficial es el 5 de febrero de 1917 con la elaboración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ubicar el sentido histórico de la lucha es necesario conocer los contextos, los hechos y las causas que lo originaron. Bueno, para empezar a hablar de este tema que mencionar en el siglo XIX, ya que las condiciones políticas y la economía de este siglo estaba siendo guiadas por un patrón proveniente de la época virreinal, o sea que por ello tenían una fuerte reducción de productividad económica. Durante la época del porfirismo se desarrolló una estrategia económica de crecimiento muy lenta como una idea central basada del poder político, manifestada por el caudillo. Gracias a esto daba confianza a los extranjeros para invertir y tratar con México, especialmente con Norteamérica, Inglaterra y Francia. Con esto traía a México una relación científica proveniente de los mercantilistas internacionales. El periodo de Porfirio Díaz de 1879 a 1911 se llamó como el Porfiriato, en el cual se agudizaron las condiciones sociales, políticas y económicas del país. Durante el Porfiriato la economía de México llegó al crecimiento de tamaños global, desarrollando fuerzas productivas. Los primeros levantamientos durante este periodo fueron de 1887 a 1892, entre los cuales destacan movimientos agrarios como el del general Mariano Escobedo y en muchos otros movimientos en varios estados de la República Mexicana, incluso aún en 1893 en Guerrero. En 1889 se funda el primer partido político que se oponía a Porfirio Díaz en San Luis Potosí, llamado el Partido Liberal Ponciano Arriaga, por iniciativa del señor Ponciano Arriaga. Poco antes de las elecciones de 1910, bajo el cargo de haber cometido una falta a el presidente, Francisco I. Madero se encarceló en Monterrey. En realidad trataron de invalidar su candidatura y, como era de esperarse, pues Díaz vuelve a ser reelecto y nuevamente presidente de México. Madero es liberado y trasladado a Texas, lugar donde publica el día 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, el cual declaraba como ilegal las pasadas elecciones y asimismo
iniciaba a los mexicanos a levantarse en armas contra Díaz. Por lo tanto, el 26 de octubre de 1910 reconoce su derrota y el 26 de mayo se dirige a Veracruz para huir en el exilio a Francia, donde muere algunos años después. Entre tantos revolucionarios hay uno muy destacado que fue Emiliano Zapata. Es uno de los líderes más importantes, es el representante del movimiento agrario. Él luchaba por los derechos de los campesinos, que el gobierno pues les negaba. Decía él, tierra para trabajarla, o también decía tierra y libertad, o la tierra es de quien la trabaja. Esos eran sus lemas, famoso por ellos, muy reconocido y bueno, uno de los revolucionarios que tuvieron más peso en esta etapa y periodo histórico. En este gran periodo de la historia mexicana sucedieron muchas estrategias, las cuales llevaron a la traición de muchos miembros de la revolución y dirigida pues a otros miembros de la fuerza revolucionaria. Esto fue dando por la lucha de intereses que cada uno tenía y que mientras cumplían esos objetivos apoyaban a la fuerza de la revolución y al llegar a cometer sus objetivos o a hacerse presidentes, por ejemplo, de México, pues traicionaban a sus compatriotas revolucionarios, prácticamente lo contrario que ellos planteaban cuando estaban apoyándose. Y así como sucedió, llegó a su término la Revolución Mexicana, teniendo como hechos históricos la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del general Venustiano Carranza, en el año de 1917. La estructura de la Constitución era la siguiente: la orgánica, que estableció una república federal, representativa y popular, la división de los poderes de la Unión ejecutivo, legislativo y judicial, donde la reelección presidencial quedaba prohibida, a la desaparición de las vicepresidencias y el funcionamiento de las instituciones de Estado. Yo también les quiero agregar la fecha de algunos personajes de este periodo, su fecha de nacimiento y su fecha de finado. El primero es Porfirio Díaz, de 1830 a 1915. Posteriormente José María Pino Suárez, de 1873 a 1913. Francisco I. Madero, de 1869 a 1913. Enrique Flores Magón, de 1877 a 1954. Jesús Flores Magón, de 1871 a 1930. Ricardo Flores Magón, de 1873 a 1922. Aquiles Cerdán, de 1977 a 1910. Carmen Cerdán, de 1875 a 1948. Máximo Cerdán, de 1879 a 1910. Pascual Orozco, de 1882 a 1915. Victoriano Huerta, de 1845 a 1916. Emiliano Zapata, de 1879 a 1919. Venustiano Carranza, de 1859 a 1920. Francisco Villa, de 1878 a 1923. Álvaro Obregón, de 1880 a 1928. Y por último, a Plutarco Elías Calles, de 1877 a 1945. Bueno, pues yo les traigo un pequeño resumen, algunos puntos que yo vi importantes al paso de esta etapa, mencionar el comienzo, el final y pues realmente lo que se trató o las situaciones que se fueron dando, que fueron las grandes traiciones revolucionarias y de los miembros de la revolución. Y pues bueno, yo les agradezco mucho por su atención, espero haya sido de gran importancia mencionar
el inicio y el final, algunas de las causas, y bueno, pues haber tocado el porfirismo, que es un tema que luego se excluye, pero que es muy importante dentro de la Revolución Mexicana. Por su atención, muchísimas gracias.